Cada persona, por lo menos una vez en su vida, se ha preguntado a sí mismo, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cómo tengo que vivir? Nosotros buscamos respuestas en fuentes modernas y en los textos antiguos, intentando descubrir lo que nos revelan los grandes gurús espirituales antiguos. Y también queremos ver con nuestros propios ojos los lugares donde ellos vivían y practicaban. Permítase por un corto tiempo asistir a un viaje a la cultura de nuestros antepasados, cuya vida era tan sorprendente que ahora se parece a un cuento. Nosotros visitaremos los lugares sagrados de la India y Nepal, donde hace 2500 años se tenía lugar la vida extraordinaria del príncipe Siddhartha Gautama. Después del desprendimiento de la riqueza y el poder a cambio de la búsqueda de la verdad absoluta, él dirigió todas sus fuerzas vitales a su desarrollo espiritual. Él logró encontrar lo que buscaba, el remedio contra las enfermedades, la viejez y la muerte. Por el estado iluminado de su conciencia despierta, su nuevo nombre es Buda. A sus seguidores, Buda mandó a visitar 4 lugares. El lugar de su nacimiento, el Parque Lumbini; el lugar de su iluminación, complejo Mahabodhyan Bodh Gaya; el lugar donde él por primera vez transmitió sus enseñanzas, el Parque Sarnath; y Kushinagar, el lugar donde Buda abandonó este mundo y se fue al Parinirvana. Además, nosotros visitaremos la pared del destruido Palacio Kapilavastu, la cueva de Mahakala, la montaña Gridharakuta, los parques en Vaishalya, las ruinas de Nalanda, que antes era una de las universidades más grandes, y la ciudad de Katmandú, donde todavía existen los vestigios de los famosos yogis antiguos. Durante muchos siglos y hasta ahora, para conocer nuestro mundo interior, sirven las técnicas de yoga. Por esta razón, en este viaje estamos con los profesores del Yoga Club, Omru. Nosotros vamos a seguir la ruta de Buda, vamos a aprender su biografía e intentaremos encontrar la respuesta a la pregunta: ¿sus enseñanzas pueden ser aceptadas por los rusos? Primera vez he escuchado sobre el budismo de mis parientes. Cuando mi hermana me contó que está pensando en cambiar la religión, para mí era un shock. Porque yo durante largo tiempo era cristiana y consideraba que el cristianismo es la religión que apoya de la mejor manera al pueblo ruso. Pero empecé a estudiar a Buda. Sus ideas me parecieron tan claras y obvias que todas mis dudas desaparecieron. Las preguntas encontraron sus respuestas de una manera tan simple y fácil de comprender. Para mí no era difícil aceptar las ideas de Buda, no me parecieron raras. Es que de por sí, yo nunca he estado filosofando mucho sobre el sentido de la vida ni lo buscaba. Yo estaba sumergida de los asuntos cotidianos, comunes y corrientes, y como todo el mundo intentaba solucionar las tareas regulares de cada día. Pero cuando empecé a estudiar los conceptos básicos del budismo, inmediatamente me interesé, y mientras más profundizaba yo, más resonancia sentía con mi mundo interior. Viendo las imágenes de Buda, uno puede concluir, equivocadamente, que esta gran persona no tiene nada en común con nuestra cultura, porque normalmente su imagen tiene rasgos hindúes o chinos.
Pero analizando profundamente los estudios modernos de los textos antiguos dedicados a Buda Shakyamuni, podemos concluir que Buda está directamente vinculado con nuestro pueblo y la conexión de las culturas rusa e hindú viene de miles de años. Yo creo que el vínculo entre nuestra cultura y la que todavía está presente en la India es fuerte. Lastimosamente, hoy en día existe el proceso de la separación de las naciones. Es un proceso dirigido y organizado para que la gente no sepa sus raíces en común. Todavía existen pruebas sobre la conexión entre nuestras culturas, ritos, tradiciones, símbolos, talismanes y ornamentos muy parecidos. Hasta ahora los hindúes viven según los leyes védicos de nuestros mismos antepasados, los Aryas. Los textos védicos son los más antiguos en nuestro planeta y eran escritos en idioma sánscrito. Pero en idioma ruso, Veda significa lo mismo, lo que en sánscrito, el conocimiento y la sabiduría. En los años 60 del siglo pasado, Durga Prasad Shastri, el famoso sánscritólogo hindú, visitó Rusia. Dentro de 2 semanas prescindió de los servicios del traductor porque él empezó a entender el idioma ruso. Según su opinión, ruso y sánscrito son los idiomas que más similitud tienen en el mundo entero. En otros tiempos, hubo una sola cultura en todas las tierras, que ahora son Rusia, Europa y Asia. Algunos dicen, según sus estudios, además podría ser que existía una sola civilización en todo el planeta, es decir, una cultura mundial en toda la Tierra. Para mí es triste, pero tengo que reconocer que nuestro gran idioma ruso antes era todavía más genial y más magnífico. El sánscrito es la base del idioma ruso. Existía una cultura unida. Todavía podemos encontrarla en India. Lamentablemente, en nuestras tierras no han quedado vestigios, ni textos escritos, ni artefactos. Los investigadores modernos dicen que los Shakyas, el linaje del Siddhartha Gautama, han llegado desde Occidente, de los lugares que ahora son parte de Rusia. Ellos han establecido su reinado entre el centro cultural Varanasi y las faldas de los Himalayas. La capital era Kapilavastu. Los Shakyas, siendo los descendientes del legendario rey Shvaku, eran gobernadores maravillosos y guerreros valientes. En las escrituras antiguas, como Ramayana, dicen que el príncipe Rama, el avatar del dios Vishnu, también pertenecía a este mismo linaje arya. Según los textos védicos, este linaje proviene desde los tiempos de la creación, cuando Brahma estaba creando el mundo. Ikshvaku, el primer rey de la dinastía, era el nieto del dios Sol, por eso este linaje se llama solar. Los arios antiguos percibían el mundo como el juego del dios creador y al universo como la materialización de la conciencia divina. En realidad, Buda no es un nombre, es un estatus o título. En ruso, Prabuditsa, Razbudich significa despertarse, despertar. O sea, podemos concluir que Buda es la palabra que describe a una persona despierta. Y todos podemos ser Budas. Está escrito que desde que existe el universo había un sinnúmero de Budas. En muchos casos la gente confunde la esencia con la forma. Por ejemplo, si le dice a un ruso budismo, en su imaginación inmediatamente aparecen las imágenes de las estatuas con rasgos asiáticos y los monasterios de estilo tibetano. Es decir, la gente tiene ideas sobre la forma y no tiene ni idea de la esencia o de la cosmovisión que contiene la enseñanza del Buda. Y la verdad es que exactamente el contenido de esta filosofía es lo que debería conocer cada uno.
Es decir, budismo no tiene nada que ver con el estilo de vestir o de los monasterios budistas tibetanos. El budismo es una ciencia y es recomendable para cualquier persona, sin excepción. En realidad, Buda no es ningún chino ni hindú. En realidad, él es ario. Es interesante saber que al final de las Jatakas que contaba Buda, se dice: así el Buda les explicó las verdades arias. Interesante, ¿no? Por supuesto, yo le tengo más confianza al conocimiento védico porque es el patrimonio de mis ancestros. Y a tus ancestros les puedes confiar. El conocimiento de los pueblos ajenos puede ser que no te convenga, porque van por otro camino. Así que al principio yo estaba dudando de las ideas de Buda, hasta el momento que supe que las enseñanzas de Buda coinciden totalmente con mi cultura. No lo sabemos, pero es posible que la persona que en esta vida ha nacido en Rusia, en alguna vida pasada vivía cerca de Buda, y en esta vida exactamente el budismo va a despertar sus memorias de su camino espiritual. Diferentes escuelas están explicando las mismas verdades, pero uno entiende solamente cuando está hablando un maestro, mientras otros comprenden las palabras del otro. Entonces, posiblemente solamente Buda será el guía para ciertas personas. Y estas personas son capaces de recibir el conocimiento solamente desde las fuentes budistas y así entender el mundo. En los textos védicos y en budismo existe la misma idea. Ambos tienen fe en la reencarnación, es decir, la rueda de la vida y de la muerte. Según esta idea, Jivatma, alma personal, después de la muerte adquiere otro cuerpo. En la siguiente encarnación todo inicia de nuevo. El nacimiento, el desarrollo, nuevos exámenes, la vejez y la muerte. Esta rueda y estos ciclos son necesarios para el desarrollo espiritual. Existen muchas pruebas de la reencarnación. Bastante gente en todas partes del planeta recuerda sus vidas pasadas. Lo importante es que el entendimiento de los ciclos de la muerte y nueva vida después cambia las actitudes de la vida, y la vida será más interesante y más consciente. Está bien claro que en mis vidas pasadas he vivido en el Tíbet y que la filosofía de Buda era muy importante para mí, pero no lo recuerdo. ¿Por qué digo eso? Porque estas ideas son fáciles para mi entendimiento, como que siempre las tenía en mi cabeza. Dicen que en la India el yoga es tan desarrollado porque las condiciones climáticas, porque los frutos tropicales hay por todos lados y no hay necesidad de trabajar. Por eso todo el tiempo puedes practicar yoga, pero estas ideas no tienen base real. En realidad, la mayoría de los habitantes de este país viven en una pobreza enorme. Los niños desde infancia tienen que trabajar haciendo un trabajo físico, ayudando a los padres a mantener la familia. Para un hindú, un pequeño departamento ruso sería un palacio. Eso nos hace cambiar la visión que tenemos sobre la India. Cuando yo viajé por primera vez a India, yo todavía trabajaba en oficina y empezaba a conocer qué es yoga. La impresión de este viaje era un shock. La pobreza que yo vi en la India era horrible. La impresión era tan fuerte que yo no estaba segura si quiero volver a la India. Pero mi vida cambió por completo y ahora viajo a la India a menudo. Creo que en estos tiempos yo primera vez conocí el budismo.
En mi primer viaje a la India estuve solo en Goa y es algo absolutamente diferente del resto de India, la que vi en mi segundo viaje con el club Omru. Pero, a pesar de todo eso, India tiene algo especial, una atmósfera que influye en ti. Regresando de este viaje recibí el impulso de ser vegetariana. Lo realicé bastante fácil y desde este momento empezaron los cambios en mi vida. Me acuerdo cuando la India me llamó por primera vez. Yo estaba viajando a otro país, pero el vuelo cruzaba la India y desde mi ventana vi esta tierra color terracota que me llamaba. Y me dije a mí mismo, voy a visitarte. Regresé a Rusia y me fui a estudiar al curso formativo para los profesores de yoga. Lo terminé y compré el pasaje a India. Mi idea era conocer India para encontrar los vestigios de los yogis y conocer el patrimonio de yoga. En el curso hemos hablado mucho sobre historia de yoga y yo ahora siendo profesora de yoga quería conocer la India moderna, sentir cómo es su cultura antigua y cómo vive la gente ahora. En estos tiempos yo ya empecé a practicar yoga y claro, lo primero que viene a la mente es India. Entonces decidí viajar a la India yo solo. Quería planificar yo mismo todo el viaje y no depender de ningún grupo ni del itinerario. Después yo comprendí que en realidad yo simplemente estaba escapando de mi vida normal para sentirme libre y descansar. Yo estaba preparándome, estaba leyendo mucho sobre la India. Compré los pasajes y me fui. En este viaje me pasó algo chistoso. En Rishikesh yo estaba participando en un rito que ellos hacen cada tarde. Ellos se unen en la cuenca del río Ganga y cantan. Al día siguiente visité un ashram y me encontré con la persona del rito de ayer. Y le pregunté una cosa, es que ayer en la cuenca y también en el ashram estaba una estatua de un hombre hermoso que está sentado en la postura de Siddhasana y tiene una culebra en su cuello. Yo no tenía ni idea quién es. Entonces le pregunto, ¿quién es este hombre? ¿Estás loco? ¿No conoces a Shiva? Solo le contesté, Es decir, en estos tiempos yo tenía un mínimo conocimiento sobre el yoga y las Vedas, mucho menos sobre el budismo. En India existen al mismo tiempo muchas culturas diferentes. La mayoría de la población profesa el hinduismo, cuyo nombre sánscrito es Sanatana Dharma, el camino o el orden eterno. Esta enseñanza está basada en las escrituras védicas. Dicen que Dios Shiva entregó el yoga a los seres humanos. Uno viajando por India y Nepal puede darse cuenta que se repiten unas construcciones de forma piramidal, se llaman stupas. Algunas stupas impresionan a los viajeros por su enorme tamaño. Una de las stupas más grandes están situadas en la capital de Nepal, Katmandú. Aquí mismo están muchos monasterios, templos y monumentos del budismo e hinduismo. En las calles ruidosas de Katmandú vas a ver muchas artesanías, los monumentos más venerados del peregrinaje, las plazas y los museos. En otras palabras, es un centro turístico famoso. Uno de los lugares más visitados y respetados de Katmandú es el complejo arquitectónico budista Padmatha.
En el centro de este complejo está situada Stupa Badnath, que simboliza la sabiduría, la superación de los conceptos falsos sobre el mundo y la prosperación, es decir, el desarrollo completo del potencial humano. Si algún día van a visitar el Cáucaso o provincia del Stavropol Krasnodar en Rusia, van a ver los montículos que todavía existen. Por alguna razón nuestros antepasados han enterrado a sus grandes guerreros, líderes espirituales y otras personas remarcables de esta manera, cubriendo encima con un montón de tierra, haciendo montículos. ¿Para qué? Porque si a este planeta viene alguna persona remarcable que vivió su vida a favor de la sociedad y de los demás, en este caso su energía tiene alta vibración y su cuerpo está saturado de estas ondas de bondad. Por eso estos montículos eran planificados para guardar su energía para las futuras generaciones. En el budismo existe la tradición de construir las stupas. Tienen forma diferente, pero el sentido es el mismo. La única diferencia entre montículos y las stupas es que en montículos los cuerpos están enterrados enteros y en la stupa están solo los restos en ceniza. Stupa simboliza la mente iluminada. Para la gente que está buscando el desarrollo espiritual, las stupas son simbólicas. Normalmente en la base de la stupa, los constructores entierran reliquias, textos sagrados y los restos de la persona iluminada. Claro que tiene mucho que ver la energía de las reliquias que están adentro de la stupa. La stupa misma, el espacio alrededor suyo durante mucho tiempo guarda la energía específica. Stupa Badnath fue construida en el siglo VI y muchas veces está mencionada en los documentos históricos. El camino del Tíbet a India va por el templo. Los peregrinos frecuentemente han parado en este lugar. Dicen que esta stupa guarda las reliquias del Buda Mahakashyapa, el que encarnó en los tiempos cuando los seres humanos vivían 20.000 años. Stupa es la representación de 3 dimensiones de mandala, el símbolo básico budista. Cada detalle de esta figura complicada y simétrica tiene su profundo significado. En la tradición budista creen que una stupa construida según todas las normas puede funcionar como transformador energético, generando energía de la armonía, la paz y también equilibrar las fuerzas cósmicas. Pero una stupa beneficia más a las personas que la visitan conscientemente. A menudo, este tipo de monumentos tienen un cerramiento alrededor suyo y a lo largo del perímetro están situadas las ruedas de plegaria. Otro complejo arquitectónico de Katmandú se llama Swayam Badnath. El camino alrededor del lugar admirado es el peregrinaje más difundido en el budismo. Quien lo hace va con el objetivo de calmar las fluctuaciones de la mente, disolver las emociones negativas y adquirir los merecimientos espirituales. En estas rondas, las ruedas de plegaria le pueden aliviar su karma, disminuir la ignorancia gracias al contacto con los mantras. Porque dentro de las ruedas están los textos sagrados, escritos en el papel más fino. Las ruedas de plegaria activan los flujos energéticos alrededor de sí y limpian el espacio y al mismo tiempo ayudan a las personas que están cerca a liberarse de los patrones de conducta.
Las stupas de Katmandú impresionan fuertemente a mucha gente. El complejo Bodhnath es un lugar entre pocos, donde la cultura budista tibetana no está restringida. Y por esta razón aquí hay tantos monasterios budistas. Y esta stupa majestuosa representa el centro de las prácticas espirituales, ayudando en su camino a los que buscan el desarrollo. Desde el punto de vista energético, esta stupa es la más fuerte, porque en Nepal nunca ha habido guerras como comúnmente las conocemos, cuando un país ataca a otro y destruye todo. Es decir, desde el momento de su construcción no han dejado de venir los peregrinos. Ellos están aquí alrededor de la stupa y con su energía vital mantienen a este monumento. Posiblemente por esta razón la energía aquí es bastante fuerte. Para mí la energía fuerte se manifiesta como tranquilidad. Es decir, aquí por fin uno puede alejarse del constante flujo de los pensamientos y ver las cosas tal como son, y tal vez claramente ver la solución que no encontraba antes. Nuestro viaje sigue. Ahora vamos a conocer la biografía de Buda, empezando por las razones de su nacimiento. Antes de su encarnación, Buda estaba en el cielo de Tushita, mundo de dioses. Normalmente los seres que están en el mundo de dioses todavía tienen deseos, igual como los humanos. Pero ahí los seres viven según el dharma. En la mayoría de los casos, este término representa reglas y leyes cósmicas, en base a los cuales existe todo. Para los seguidores de Buda, los humanos y los dioses, dharma es la joya más preciosa. Un día, cuando Buda estaba explicando dharma a las devas, él escuchó una voz que le llamaba. Esta voz le pidió que él encarne en el mundo de los seres humanos, porque ahí hay gente que está buscando la verdad y la sabiduría que solamente él les puede dar. El problema principal del mundo moderno es el egoísmo que predomina en muchas creencias e ideas que imponen a la sociedad. Este egoísmo está destruyendo al planeta. Es una enfermedad del alma, el cáncer espiritual, porque es imposible satisfacer al ego. Las ideas que difundía Buda son absolutamente opuestas a las modernas. Son altruistas. Si la gente quiere que sus futuras generaciones vivan en el planeta por lo menos algún tiempo más, nosotros nos vemos obligados a explicar estos conceptos altruistas, porque la enfermedad del egoísmo se cura solamente con el altruismo. Puede ser que para un egoísta el altruista parece un loco, pero este es el único remedio. Posiblemente exactamente gracias a los altruistas la sociedad cambiará. Aparte del concepto de la reencarnación, el dharma budista, asimismo como la cultura védica, tiene en su fundamento el concepto de karma, la ley de la acción y la reacción. En las palabras más simples, cosecharás lo que has sembrado. Cualquier acción que hizo uno le regresará. Si no en esta vida, entonces en la futura. Tuve unos 22 años cuando leí un libro que hablaba sobre la ley de karma. Me acuerdo bien claro esta alegría que tuve después de descubrir la existencia de esta ley cósmica. Este día me iba a la clase de yoga con una sonrisa en mi cara porque yo siempre sospechaba que no existen las coincidencias ni injusticia. Normalmente las situaciones de hoy vinieron desde las vidas pasadas, es decir, el proceso de reacción puede tomar mucho tiempo. Pero para la gente que se dedica al autodesarrollo espiritual, el tiempo entre acción y reacción es más corto. Estas personas tienen la oportunidad de ver con sus propios ojos las consecuencias de sus acciones, o tal vez evitarles. Los demás no ven ningún vínculo entre las situaciones que tienen hoy y sus acciones en el pasado que les llevaron a esta situación en el presente. Entonces, todo les parece injusto porque no saben y no entienden por qué les pasa lo que les pasa.
Pero una persona más consciente sabe ver las cosas desde un punto de vista más amplio. Ve la acción que creó esta reacción. Entonces esta persona entiende por qué le encuentran tales situaciones. Buda sabía la ley de karma. Él estaba consciente de la misión que él tenía que cumplir. Su padre era el rey Shuddhodana y su madre era hermosa Mahamaya. Ellos durante muchos años soñaban tener un hijo. 20 años el rey esperaba al hijo para heredarle todo el reinado. Pero ni reina Mahamaya, ni su hermana, segunda esposa del rey Prajanapati, no pudieron dar a los Shakyas el heredero. Hasta que algún día Mahamaya tuvo un sueño increíble y los brahmanes lo interpretaron como el signo. En poco tiempo todo el reino alegremente recibió la noticia que la reina está embarazada. En una noche en mayo la reina dio a luz sin ninguna dolencia en el parque Lumbini. El príncipe le dieron el nombre Siddhartha, el quien alcanza sus metas. Los dioses bajaron desde el cielo para bañar su cuerpo y poner a su cuna los pétalos de las flores. Absolutamente consciente, el recién nacido hizo sus primeros pasos y dijo a su madre que él vino a este mundo para dar la enseñanza que nos liberará del sufrimiento. Esta es la historia mística de la encarnación de esta magnífica alma. Hasta el día de hoy, muchos peregrinos vienen a visitar el Parque Lumbini para sentir la energía de este lugar sagrado y ver al árbol debajo del cual nació Siddhartha. Antes, para mí, todas las religiones eran historias de ficción. Yo no era muy creyente, pero visité los lugares de la vida de Buda y pude creer que Buda sí es un personaje real. Porque todos los santos, los grandes hombres, son tan ideales que parecen mentira, pero ahora sí creo que todo eso es verdad. Son 4 lugares principales, donde nació Buda, donde él se iluminó, donde él por primera vez movió la rueda de la ley y el lugar donde él se fue. Esos lugares son los de mayor importancia. ¿Cuál es el sentido? Cuando viene Buda a este mundo, las energías cambian. El lugar de su nacimiento u otros lugares están saturados de fuerte energía. Buda dijo más o menos lo siguiente: si ustedes tienen oportunidad y visitan estos lugares, de esta manera pueden disminuir su karma negativo y no van a experimentar las consecuencias. La ciencia del yoga nos explica sobre la existencia de los cuerpos energéticos del ser humano y explica el concepto de la energía que uno tiene. En un lugar donde algún yogi avanzado abandona su cuerpo, él deja su energía vital, es decir, una información en dicho espacio. Es por eso que los que buscan espiritualidad valoran y visitan los lugares donde todavía se siente la presencia de los grandes gurús. Dichos lugares energéticos, los lugares de fuerza, son los lugares donde uno puede más rápido y más fácil conocer su mundo interior. A menudo en la vida cotidiana estamos demasiado distraídos por los distintos factores externos. Pero en estos lugares, gracias a la energía de la práctica espiritual de los grandes maestros seguros, para nosotros es más fácil lograr esta concentración en los sentimientos internos. Aquí la energía es limpia. La gente que tiene muchos deberes, tareas cotidianas, me cuentan que a veces ni siquiera tienen tiempo para repetir 108 veces el mantra Om. En dichos lugares, este tipo de problemas cotidianos automáticamente pasan a segundo plano, todo tipo de los deseos y las inquietudes desaparecen y todo tu ser entero se concentra en los procesos espirituales. Lo precioso de estos lugares como Lumbini para la gente que todavía no lo experimentó
es que aquí pueden sentir primera vez en su vida cómo su ser percibe al mundo cuando la mente está quieta. Es una armonía plena con todo el mundo. Es ser una parte de todo. Estos lugares te regalan la experiencia de la meditación. Las banderas con oraciones dan un toque especial al Lumbini. Según las escrituras antiguas del Tíbet, las mantras y las oraciones escritas en las banderas también emiten energía y vibración espiritual. Y el viento la lleva a todo el ambiente alrededor. Aquí en Lumbini son tantas banderas que desde lejos parece que es una manta enorme de diferentes colores. Mahamaya misma cubrió este lugar con su energía materna, con su gentileza y cariño. Hablando sobre la madre de Buda, primero que quiero mencionar que es un gran honor ser la madre de Buda. Y para mí es difícil imaginar qué hizo ella en sus vidas pasadas para merecer traer a este alma a nuestro mundo. Cuando nosotros visitamos Lumbini, a menudo este lugar tiene resonancia con las mujeres. Suelen decir que está saturado con energías maternas, que ayuda a las mujeres a conocerse como una mujer, sentir su energía femenina, entender cuáles son las verdades y verdaderas calidades femeninas, la compasión, el cariño, la bondad. Algunas personas de aquí por fin sienten las calidades que estamos cultivando en el yoga, el amor, la compasión, la bondad, y etc. Es que en la vida cotidiana es difícil cultivarlo porque no siempre uno entiende lo que es. Es decir, cuando está involucrado el estrés, todo concepto de la compasión y la aceptación desaparecen inmediatamente y nosotros nos permitimos las emociones negativas. Pero aquí en estos lugares las emociones positivas se activan y se profundizan automáticamente. 7 días después de dar a luz, la reina Mahamaya, al igual que todas las madres de los Budas, fallece. Gracias a su karma bueno, ella inmediatamente aparece en el cielo de Tushita entre los dioses. Interesante saber que su nombre se traduce de sánscrito la gran ilusión de la existencia. Maya es la fuerza básica, la que distrae tu mente y no permite ver la realidad absoluta, ni ver las cosas tal como son. Puede ser eso simboliza que Buda vino a la gran ilusión de la existencia para encontrar el camino y liberarnos de ella. Mahamaya lo comparo con un vidrio de las gafas que estamos puestos y tras de este vidrio estamos observando el mundo. Pero puede ser que el vidrio es de algún color o está sucio. Todo esto simboliza la ignorancia, la oscuridad de la conciencia humana. Por eso no vemos las cosas tal como son. Creo que el proceso de la limpieza de este vidrio es la liberación de la oscuridad de la conciencia nuestra. Por ejemplo, es el espejo sucio con polvo que no te permite ver su reflejo claramente. O todo tipo de los espejos rotos, hundidos, que cambian la forma de los objetos observados. Entonces la liberación de la oscuridad mental es ver las cosas como realmente son sin deformaciones. En Yoga Sutras de Patanjali esto se llama avidya. Es la ignorancia más profunda que nos hace dividir todos los fenómenos, todas las cosas, a lo bueno y a lo malo, a lo mío y lo ajeno. Esta ignorancia nos provoca negar la verdad absoluta. Esta es la falta de la conciencia pura. Según mí, dicha ignorancia consiste de los patrones instalados en nuestra mente. Por ejemplo, cuando la gente actúa o reacciona rápidamente, contesta de manera automática sin analizar cuáles son las posibles causas y consecuencias. Otro ejemplo, cuando no sabe qué hacer y no reacciona a nada.
Esto significa que es algo nuevo y todavía no tiene el patrón instalado para copiar la reacción. En el primer caso de la reacción rápida, la gente simplemente actúa según el patrón que ha visto antes en familia o en alguna película. Es automáticamente representar la actitud copiada de alguna fuente sin pensar sobre las causas verdaderas de su motivación ni sobre las consecuencias. Así yo entiendo la oscuridad de la mente, la ignorancia. Es decir, cuando Buda ha liberado de la oscuridad, él borró todos los patrones instalados, inconscientes, y en las situaciones él podía analizar todas las partes del problema. Él sabía el futuro, el pasado, analizaba y después actuaba o decía algo. Pocos días después del nacimiento de Buda, el sabio Osita visitó el palacio. El rey Shuddhodana le recibió con muchas honras. El sabio notó 32 signos que tenía el cuerpo de Siddhartha y concluyó que él será el gobernador del planeta capaz de unir todo el mundo. Pero, en el caso que Siddhartha se dará cuenta que todo el mundo material no tiene constancia y está lleno del sufrimiento, él va a abandonar el palacio y va a buscar el remedio contra los sufrimientos. Los textos dicen que el sabio empezó a llorar cuando entendió que su vida no le alcanzará para escuchar las enseñanzas de Buda. El rey quería que su hijo sea el gobernador del mundo y no un iluminado. Su decisión era no permitir que el príncipe Veda vea nada vinculado con el sufrimiento, la vejez, las enfermedades ni de la muerte. En su infancia, él fue rodeado solamente con las cosas y gente bella. Además, las flores marchitas las cortaban cada noche. En entero Kapilavastu no estaba ni una persona mayor ni enferma. Todos ellos eran deportados lejos de la ciudad para que el futuro heredero no sienta la compasión en su corazón. Con una facilidad, el joven Siddhartha aprendía todo tipo de materias. En los artes guerreros nadie podría superarle a él. El rey padre será para profundizar las relaciones del hijo con este mundo cotidiano, le hizo casarse con la hija del otro rey, Dandapati. La princesa era maravillosa, su apariencia no tenía ninguna comparación y podría cautivar a cualquiera. Ella tenía todas las cualidades dignas y necesarias para ser futura reina de Kapilavastu. Esta mujer era esposa de Buda, pero a pesar de la vida de lujo, de la esposa más bella del mundo, del hijo que nació, el Buda no podría olvidar su misión de la búsqueda de la verdad. Un día, durante su caminata con su servidor Channa, Siddhartha, primera vez en su vida, vio una persona vieja, una persona enferma y un cadáver. De esta manera, en su mundo perfectamente arreglado por el rey padre Shuddhodana, apareció un nuevo modo de percibir la vida. Él se dio cuenta que en el mundo existen los sufrimientos. Para el desarrollo espiritual es la motivación más fuerte, entender eso. Esta experiencia en carne propia es absolutamente necesaria. Hasta que percibes eso como algo teórico, será muy difícil progresar en el camino. El principal dios Indra, según la tradición védica, descendió al mundo material para presentarse como una persona vieja antes de los ojos de Buda, para provocar la memoria del príncipe. El valiente heredero del linaje Shakya nunca ha visto antes una persona mayor. Por eso, él tuvo temor. De la misma manera, Siddhartha se encontró con una persona enferma y después con la procesión funeraria. Y cada vez le preguntaba al Channa, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué ellos se ven tan raros? Pero Channa seguía el plan del Shuddhodana y no podría decir la verdad. Pero el dios Indra inspiró a Channa a explicarle al Siddhartha las leyes de este mundo material.
Sí, existe la teoría que específicamente el dios Indra ayudó a Buda a ser Buda, es decir, le ayudó a recordar quién era él antes de encarnar a la tierra. Es decir, él volvió a ser la persona que era antes durante muchas vidas, con las mismas ideas y cosmovisión. Es que al momento que alma encarna en el mundo material es un proceso doloroso. La memoria de los mundos sutiles se borra, la conciencia divina se apaga y el ser humano no se acuerda de nada de las vidas pasadas. Todos los avatares, tales como Krishna, por ejemplo, o Rama, ellos no se acordaban de su verdadera naturaleza divina que tenían antes. Podrían pasar años hasta que la memoria vuelva. Entonces se darán cuenta de su verdadera naturaleza. Por eso Indra ayudó a Buda. Indra sabía que Buda puede curar el egoísmo en sociedad y tal vez prevenir la desaparición de la humanidad. Es decir, las enseñanzas espirituales son bastante necesarias para la supervivencia de nuestro mundo. Entonces, a la edad de 29 años, Siddhartha se dio cuenta que la vejez, las enfermedades y la muerte son partes inevitables de la vida. La belleza y alegría se van, todo cambia, todo en este mundo sigue la ley del marchitamiento y para él era sorprendente que la gente no hacía nada y simplemente aceptaba este hecho. Siddhartha decidió encontrar el camino de la liberación de los sufrimientos y explicarlo a los demás. Esta es la característica de Bodhisattva, cuyo objetivo es despertar a los demás. Buda era el príncipe, hijo de los padres ricos. En el lenguaje moderno, él era parte de la juventud dorada, de los padres millonarios. Pero él se dio cuenta que todo lo que le rodea en realidad es temporal. Es decir, después de ver persona vieja, enferma y la muerte, vino el entendimiento que nada es eterno, todo en algún momento desaparece. Viene de la nada y se vuelve nada, y es igual en el caso de las cosas, de la gente, nadie puede escaparse de este proceso. Y él empezó la búsqueda de algo diferente. Observando las vidas de la gente que me rodea, me daba cuenta que la vida no tiene ningún sentido especial. En algunos momentos tenía envidia a la gente que vivía en los tiempos de la guerra, porque ellos tenían la oportunidad de hacer algo extraordinario. Por ejemplo, sacrificarse a favor de los demás, salvar a alguien. Viviendo mi vida común y corriente, sentía que simplemente yo estoy perdiendo el tiempo. Siddhartha se dio cuenta que en el futuro no solamente él, sino toda su familia va a morir y sufrir. Este entendimiento le motivó a abandonar el Kapilavastu para la búsqueda de remedio contra la vejez, la muerte y las enfermedades. Una noche él se despidió con su vida anterior y salió de las puertas del palacio. Pero Mara, el gobernador del sexto cielo, lo interceptó en el camino. Mara tiene unas fuerzas extraordinarias, increíbles. Cuando Mara satisface los deseos de los seres humanos, él a cambio recibe el control sobre ellos. Pero su papel es importante, porque cada alma tiene que sobrepasar estas barreras si quiere salir de la rueda de las reencarnaciones. Cerca de las puertas del palacio, Mara prometió al Siddhartha el imperio entero a cambio de que él no siga su camino. Pero el príncipe era inquebrantable. Él se dio cuenta que es una tentación. Montó su caballo y junto con su amigo Channa, ellos salieron de Kapilavastu. En su hogar quedaron su tierna esposa y su hijo Rahula. Amar con todo el corazón no significa amarrar a su pareja y no dejar que se vaya. Yashodhara era una mujer sabia. Ella entendía que su marido es capaz de adquirir el conocimiento que liberará a mucha gente y esto beneficia a todos.
la vida en familia, el camino espiritual, es un tema complejo. Cuando una persona empieza el camino del desarrollo espiritual, tarde o temprano, se verá obligada a encontrarse con el tema de las afecciones. Cuando Buda abandonó su familia, lo hizo por compasión a su esposa y a su hijo. Él no podría estar tranquilo sabiendo que ellos van a sufrir, enfermarse y morir. Ahora suelen creer que el amor es estar aquí mismo al lado de tu familia, darles dinero y comprarles regalos. Pero yo veo la acción de Buda como el mayor gesto de compasión y amor que puede tener el ser humano. Lo que hizo Buda tiene más valor que lo hacen todos los maridos que simplemente ganan el dinero y mantienen sus familias estando aquí a su lado. Buda descubrió la ley del universo que ayudó a su esposa e hijo y a muchos seres humanos a liberarse de la rueda de la reencarnación. Creo que no es tan fácil entenderlo. Tenemos que ver las cosas desde un punto de vista más amplio. Nosotros tenemos la idea que el amor es una actitud dirigida solamente a ciertas personas. A estas personas las amo, pero no a otras. ¿Por qué tengo que amarles a todos? No son nadie para mí. Y es bastante difícil imaginar que alguien trate a todos, absolutamente todos seres vivos, de igual manera. A veces esta igualdad en la actitud le percibe como indiferencia, pero no lo es. En ruso, la traducción es: mi alma es la misma para todos. Tenemos que dejar a un lado los estereotipos y durante un momento concentrarnos en la idea que todos tenemos una misma alma. Es importante ver esta situación del desprendimiento de Buda desde el punto de vista que él era príncipe. Tenía poder y muchas riquezas, pero a pesar de todo eso, él prefirió ser asceta y seguir el camino de la austeridad. No les dejó sin nada su esposa e hijo. Él sabía que sus padres van a cuidarles mucho. Después que Yashodhara se dio cuenta que su marido ahora es un peregrino pobre, ella dejó de ponerse ropa cara, dormía en una cama dura y comía solamente una vez al día. Muchas veces los duques y los reyes de otros reinados le proponían matrimonio, pero ella se negaba, y a pesar de que ella era reina, ella intentaba vivir humildemente. ¿Cómo podemos compararnos con el Buda? Él, siendo uno de los más ricos, poderosos gobernadores de su país, teniendo una esposa tan bella, tan maravillosa, nunca teniendo hambre ni necesidad de ganar dinero, él cambia todo eso por el desprendimiento, para encontrar el remedio que nos pueda liberar del sufrimiento. Para mí es una acción heroica. Es inimaginable que alguien lo haga ahora. Deja toda la riqueza para buscar las respuestas, para encontrar la verdad absoluta, la solución, para que la gente no sufra más, para ayudar a los demás. Es precioso. Eso no tiene precio. A mí me parece que todos tenemos esta virtud del desprendimiento hasta cierto punto. Desprendimiento es la acción de contenerse de algo. Por ejemplo, para tener el tiempo para la práctica de Hatha Yoga, tú tienes que sacrificar algo, por ejemplo, hacerlo en vez de ir al restaurante, es decir, negar la invitación a la fiesta. La gente no puede recibir algo nuevo si no libera las manos de las cosas que está llevando. Asimismo es tu mundo interior. Tiene el número limitado de los puestos. Pero tenemos que desarrollar esta actitud porque
Es que depende de tu karma y puede ser débil. Creo que el desprendimiento es muy necesario en algunos momentos de la vida. La vida inconsciente en la rueda de hámster, según el plan creado por otras personas, no te da la posibilidad de analizar e entender para qué estás viviendo, cuál es el objetivo de tu vida. No vas a comprender para qué acumulas la experiencia vida tras vida. Para la mayoría de la gente, el desprendimiento es algo difícil de comprender. No pueden imaginar cómo es posible negarse de los bienes materiales. Ellos tienen el apego muy fuerte al sentimiento del gozo. Eso pasa porque en la sociedad predomina la idea de acumular las cosas. Año tras año nuestro apego crece, los deseos se aumentan. Con esto crece el miedo de perder todo lo acumulado. Aparece la insatisfacción y todo tipo de las emociones negativas. Por eso es tan importante el desprendimiento. Desde mi punto de vista, esta es la idea más falsa y peligrosa que nos aleja del verdadero desarrollo. La idea que el éxito externo nos puede hacer felices. La idea que la felicidad es el constante gozo y deleitación. Para muchísima gente, divertirse es el sentido de la vida. Parece que 95% de la población del planeta cree que la felicidad es la satisfacción de todos sus deseos y sueños. Pero una de las ideas que compartía Buda es que no hay nada constante en este mundo, todo cambia. Si la base de nuestra felicidad es algo con el tiempo que desaparece o cambia, desaparece la felicidad también. Todo tiene su fin tan tarde o temprano. Y de nuevo esta persona va a desear tener otra cosa y va a planificar cómo obtenerla. Y de esta manera se malgasta toda la vida. La vida se acaba con el tiempo que realmente podría ser muy útil para obtener los resultados dignos, por ejemplo, la liberación espiritual. Suelen decir que solamente el ser humano tiene esta oportunidad de iluminarse y darse cuenta que realmente es la oscuridad, la ignorancia, las ideas falsas que no nos permiten ver claramente la verdad, obtener la conciencia iluminada y pura. Podríamos experimentar verdadero amor y compasión, la paciencia a los demás, todo que realmente es la felicidad y paz. Las personas tienen demasiadas cosas. Sí necesitamos los zapatos porque no podemos caminar por la nieve descalzos, pero eso no significa que hay que comprar 10 pares. No hay razón para tener 20 pantalones o camisetas. Pero la gente sigue y sigue comprando cosas por obsesión de la moda. No es una necesidad, sino un deseo. Y no saben ellos que cada cosa que tenemos gasta nuestra energía. Desde el punto de vista yógico, según los textos védicos, cada cosa, cada pertenencia que está alrededor nuestro, necesita nuestra energía para existir. Es decir, mientras más cosas tenemos y consumimos, menos energía tenemos. Por eso Buda tenía mínimo de cosas, sábana para cubrir el cuerpo y el plato. Nada más. Claro, si tienes otro tipo de misión, posiblemente vas a necesitar algo más. Pero la palabra clave es necesitar, no desear. La motivación para tener cosas tiene que ser verdadera necesidad. Supongo que cada mujer conoce esta sensación cuando te liberas de las cosas viejas e innecesarias de la casa. ¡Qué alivio! La liberación. Este sentimiento es muy importante para el camino del autodesarrollo. La moda para mí, algo ridículo y triste. La gente vive como maniquíes, vistiéndose de una manera después de otra. Para ellos esto es lo más importante. Ellos cada día visten su cuerpo con mucha importancia de tal ropa u otra. Qué pena ver a alguien que solamente percibe su personalidad como algo superficial. Suelen decir que la moda es una forma de autoexpresión, pero es ridículo. La ropa no expresa tus virtudes, tu posibilidad de perdonar o amar. Nada de tus sentimientos profundos. Lo único que expresa una persona a la moda
que está dependiente de las revistas de moda y de toda esta industria. Tenemos que profundizar nuestra cosmovisión y más dedicarnos a las cosas esenciales. Les cuento que yo misma era así. Creía que una mujer siempre debe estar con maquillaje y bien arreglada, hasta en las clases de yoga. Me importaba estar con crema base, con los ojos bien pintados, con los labios pintados, etc. Creía que es imposible estar con la gente sin maquillaje. La ropa también era bien escogida, toda bien arreglada. Pero en algún momento después del viaje a India sentí el anhelo de mirarme hacia adentro y encontrar mi verdadera yo. ¿Quién en realidad soy? Me di cuenta que estas cosas superficiales al revés me molestan, me distraen. Después de mi viaje a la India dejé totalmente el maquillaje. Por cierto, mi piel me agradeció mucho por dejar de taparla con esta capa de químicos venenosos. Cuando por primera vez yo salí a la oficina sin maquillaje era un estrés enorme para mí. Pero ahora me doy cuenta qué insignificante que es todo eso. Qué ridícula es la idea. Que yo debo maquillarme si trabajo en la oficina, si ocupo un puesto alto, si tengo una reunión con personas importantes. Pero después mi experiencia me demostró que todo eso no es necesario ni en un puesto alto, ni en reuniones importantes, para nada. Lo más importante es lo que tienes adentro, tus actitudes, y la gente lo siente. Existe el camino divino y el camino demoníaco. En nuestra época en el mundo se ha impuesto el camino demoníaco. ¿Cuáles son las características del dicho camino? El consumismo ilimitado, la excavación de los recursos, exterminación de los animales. En todos los océanos del mundo están flotando islas de basura plástica y contenedores de residuos radiactivos. Y toda esta basura está expandiéndose por el océano. La rueda del samsara es la representación esquemática de las reencarnaciones inconscientes en mundos condicionados. En el esquema del samsara se ilustran los principios básicos del budismo. 3 venenos, la ignorancia, el apego y la ira, como el chancho, el gallo y la culebra, que están en el centro de la rueda. Exactamente estos defectos del carácter, esta oscuridad es la que nos aleja del desarrollo espiritual y de la sabiduría. Les llaman 3 venenos porque estas características del ser humano es igual como una bebida mortal. La ignorancia, el apego y la ira nos llevan a los mundos inferiores. La parte siguiente tiene 6 segmentos, son 6 reinos: el mundo inferior, el mundo de los espíritus hambrientos, el reino de los animales, de los humanos, de los semidioses y de los dioses. La rueda está en las manos del dios Yama, el dios de la muerte. En otros textos dicen que esta criatura horrorosa es ya mencionado Mara. Únicamente Buda está fuera de la rueda. Él nos da el ejemplo de la liberación. Nuestra futura reencarnación depende del comportamiento y las acciones en la vida presente. El alma reencarna al mundo de los espíritus hambrientos por las actitudes egoístas. En el mejor de los casos, ellos van de nuevo a tener algún cuerpo físico. En este caso pueden nacer como ser humano, pero extremadamente pobre, miserable. Los ejemplos podemos ver en todos los lados del planeta.
En los países del tercer mundo, a veces la gente no es simplemente pobre, sino está sobreviviendo. Leyendo sutras podemos darnos cuenta que estas condiciones de la vida tiene la gente que en las vidas pasadas gastaba mucho el dinero y todos bienes solo para satisfacer a sus ambiciones y sus deseos. Entonces ahora necesitan experimentar otro extremo. Es obvio que no es difícil dejar todo cuando no tienes nada. Y mientras más tienes, más apegado eres a los bienes materiales. Pero no puedes llevar las cosas contigo cuando falleces. Pero algunos bienes materiales pueden servir como las herramientas para el desarrollo espiritual. Es decir, nunca es bueno tener como el objetivo la posesión de las cosas materiales, sino como un medio. Sí, claro, estamos viviendo en el mundo material, tenemos los cuerpos físicos, pero este cuerpo humano hay que utilizarlo como una oportunidad para la práctica espiritual. Desprendimiento no significa no poseer nada, sino que nada te posea a ti. Vivimos en los tiempos de mucha información falsa. Por eso la gente vive equivocadamente, porque no sabe la verdad, cuál es el camino correcto. Tanta información manipulada. Eso definitivamente influye. A menudo la gente no encuentra lo que busca. Después de cortar su pelo largo, que simboliza el desprendimiento del pasado, Siddhartha pasó mucho tiempo buscando a los maestros. Él estudiaba con muchos gurús, pero todavía no llegaba a la meta. Siddhartha tenía éxito con las prácticas que le transmitían los gurús, pero ninguna técnica no le llevó a la verdad absoluta. Y él seguía en su búsqueda. Poco a poco vino el entendimiento de la necesidad del ascetismo y de las prácticas austeras. En yoga existe el concepto del ascetismo. Los eslavos también tienen este concepto. Por ejemplo, cultivar tierra es un trabajo muy duro. Cuando la mente y el cuerpo de uno son totalmente ocupados con alguna actividad física, aparece la posibilidad de la meditación. Cerca de la ciudad Bodh Gaya está la cueva de Mahakala. Suelen decir que ahí donde Buda durante 6 años practicaba la austeridad. Él comía un grano de arroz diario y estaba meditando todo el tiempo. De esta manera, él estaba limpiando su karma de todo gozo que tuvo en el palacio de su padre rey. Posiblemente él pudo haber muerto en esta cueva, si no era por su bien karma y la señorita Sujata. Un día, Buda se acercó a la cuenca del río para tomar un poco de agua, pero sin fuerzas cayó al río. La corriente le llevó más abajo, exactamente por el lugar donde estaba Sujata. Ahora en el oriente este nombre es muy popular. Hay muchos hoteles Sujata. Les gusta mucho este nombre, es bastante simbólico, simboliza la compasión, porque esta chica le dio de comer a Buda solo porque veía que es una persona que estaba muriendo del hambre. En esta cueva está la única estatua que representa al Buda como el esqueleto con la piel encima. En las demás estatuas, él es una persona de estatura atlética. Él era muy alto, con los hombros anchos. Según las escrituras, nadie de sus discípulos ni siquiera llegaba a su hombro. Era muy alto. En realidad era más alto que todo el mundo alrededor suyo. Entonces en esta cueva él vivía tan ascéticamente que su cuerpo parecía un esqueleto con la piel encima y nada más. Pero él no era el único. En estos lugares los buscadores estaban lentamente matando su cuerpo buscando a través de esta práctica la verdad absoluta. Al final él se dio cuenta que existe el ascetismo adecuado e inadecuado. Él entendió que no hay que llegar hasta los extremos.
De esta manera Siddhartha en carne propia vivió la experiencia que el cuerpo agotado, igual como el cuerpo demasiado mimado, no ayuda, sino que te detiene en tu búsqueda. Pero a pesar de la conclusión que hizo él, toda esta experiencia le sirvió mucho. Esta práctica agotadora, según textos de yoga, primero, quema tu karma negativo y segundo, acumula el tapas. Esta práctica podría beneficiar a la gente de hoy y servir a nuestro planeta. La capacidad de aguantar en realidad es una virtud sorprendente. Shantideva decía, la paciencia es la proeza más admirable. Yo intento desarrollar esta virtud practicando asanas. Es decir, cuando es difícil ejecutar alguna postura, yo aguanto la incomodidad de este ejercicio y pasando un tiempo en la postura estática, siento que mi estado anímico cambia. A veces uno pierde la motivación de practicar yoga porque no ve los resultados de la práctica. La gente suele ser impaciente y quiere recibir todo al instante, o por lo menos quiere ver algunas pruebas que eso sí funciona, a través de los cambios que pasan en su alrededor. Y si no lo ve, la gente pierde la fe. Me he dado cuenta que cuando te rodean malas energías y tú quieres organizar algo, las cosas no salen, aparecen muchas barreras. Estoy hablando sobre los casos de la organización de un viaje, evento o encuentro. Se representan en las situaciones cuando alguien niega tu idea o pelea contra ti. En estos casos hay que transformar tu energía. Por ejemplo, se puede vibrar mantra u otra cosa y después la persona vuelve a llamarte y acepta tu idea y todo sale bien. Otro caso, no se cumple el número necesario de los participantes de un viaje, pero transformas tu energía a través del ascetismo y en serio aparecen las personas que faltaban. Es un ejemplo. Otro ejemplo, familia. En una época tuve relaciones tensas con mis padres. Ellos no compartían mucho el estilo de la vida que yo llevo. Pero a pesar de todo eso, que ellos no me apoyaban, yo seguía practicando yoga. Daba clases y seguía este camino. Pasó solamente medio año y ellos no simplemente empezaron a apoyarme, sino ellos mismos van por el camino del autodesarrollo y espero que ellos pronto van a tener éxito. Espero que la paciencia y el ascetismo les ayudarán. Recuerdo que desde mi infancia yo buscaba las prácticas ascéticas, inconscientemente, pero siempre me gustaba restringirme y contenerme. Ayunaba, me comprometía de no hacer esto u otro. Siempre he sentido que eso me ayuda a desarrollarme y limpia mi interior. Mi padre solía decir que el mejor descanso es cambiar la actividad. Al inicio yo no vinculaba mucho mi afán al ascetismo con el desarrollo espiritual. Era algo natural. Sinceramente, antes de empezar a practicar el yoga, yo era una persona muy perezosa. Para mí, disciplina, rutina y contención del gozo ya era el ascetismo, pero el ascetismo más grande es la lucha contra mi pereza. Cuando yo me esfuerzo a hacer lo que haya que hacer, aunque no quiero. Pero después siempre me siento más libre del apego y de la pereza. Distintas personas aplican diferentes tipos del ascetismo. No necesariamente hay que caminar encima por el carbón. El ascetismo puede ser hacer tus deberes familiares y mantener el estado anímico positivo. Tenemos que hacerlo repetitivamente, contenernos conscientemente para superar nuestros apegos. Si no, uno se olvida del autodesarrollo. En este caso no importa la cantidad de información teórica, porque con el tiempo se olvida.
La sociedad moderna, las cosas como el consumismo, el gozo, los deseos, las costumbres tienen mucha fuerza y te distraen del desarrollo. Para mí el ascetismo es un método para mantenerme en cierto nivel del desarrollo físico y espiritual, y también es una garantía del futuro desarrollo. Cuando aguantas mucho y un poco más, siempre vas a adquirir algo nuevo. Puede ser un nuevo entendimiento, nueva visión o alguna sabiduría. El ascetismo es la parte esencial para el desarrollo. En nuestra sociedad moderna, vemos todo lo opuesto al ascetismo, el gozo y el disfrute ilimitado. Según mi propia experiencia, puedo concluir que la cantidad del sufrimiento en tu vida depende de la cantidad del gozo que tuviste. Cuando uno empieza el camino del desarrollo espiritual, quiere él o no, va a conocer este lado opuesto. Tendrá que aguantar tanto ascetismo cuando gozo tuvo. Solamente el ascetismo y la contención pueden borrar estas inclinaciones a lo gozoso. En yoga existen muchas pruebas que solamente gracias al constante esfuerzo uno puede lograr algo en el camino del autodesarrollo. Jamás he encontrado algún texto antiguo donde escriben que alguien comía mucho, rico, satisfacía sus pasiones, siempre disfrutaba de la vida y llegó a iluminarse. Jamás. Toda la gente que malgasta su energía degrada. Cuando mueren, dejan sus desechos y el ambiente estropeado. La persona consumista obviamente no puede heredar nada creativo ni constructivo. No existe el desarrollo sin que uno se contenga. Tal vez sería demasiado fácil. Vives como quieres, tienes todo tipo de gozos y al mismo tiempo estás desarrollándote, pero es imposible y no existen estos ejemplos. En la vida de Buddha Shakyamuni habían periodos diferentes. Una época, él estaba buscando a los maestros, estaba estudiando, recolectaba todo el conocimiento que tenían ellos y con el tiempo logró ser Buda. Así que después sus maestros venían a estudiar de él. En la segunda parte de la película, nosotros vamos a continuar el viaje por los lugares de la vida del Buda y también les contaremos cuáles eran las dificultades que él encontró antes de ser iluminado y ser el gurú de los dioses, honrado en todos los mundos. Síguenos si es posible.